qué bueno, mi hermano, que podamos estar juntos, que podamos estar celebrando el nombre del Señor. ¿Se me escucha bien? ¿Un dedito? Sí, buenísimo, buenísimo, porque es importantísimo, ¿sí? Y les decía que, bueno, que podamos estar y pensaba recién, ¿no? Pensar que muchos se contenta porque pueden contar sus necesidades, sus alegrías a un amigo, quizás en un lugar poder desahogarse, ¿no? Contando las cosas que están atravesando. Y nosotros como hijos de Dios tenemos la bendición de poder compartirlo con la iglesia y directamente con nuestro Dios. Así que sentite tranquilo, seguro, cobijado, en paz, porque el Señor ya escuchó tu oración, tu pedido, y aquí estamos porque somos su pueblo. Y te invito a que busques en tu Biblia, en uno de los profetas menores, el profeta Miqueas. Vamos a estar leyendo en el capítulo 7. Miqueas capítulo 7. Y te cuento, fue un profeta que justamente profetizó desde el año 740 hasta el año 710 antes de Cristo. Y era un profeta que fue contemporáneo con el profeta Isaías, uno de los profetas grandes, ¿no? Advierto, ¿no? Que no se trata de profeta grande o chico por su estatura, por su edad o por su calidad, sino porque Isaías es un profeta grande porque escribió muchísimo, ¿no? Su libro tiene muchas páginas, y Miqueas, como el resto de otros tantos profetas, tiene libros chiquitos porque tiene una profundidad y cosas maravillosas que el Señor le trajo al pueblo y hoy a nosotros, ¿sí? Y este profeta, era un profeta de una parte humilde del sur del reino de Judá. Sus padres eran labradores, diferencia de Isaías. Isaías tenía su ministerio en el palacio, con el rey y con todos los asuntos internacionales del momento. Con todas las cosas que pasaban en las naciones, él profetizaba, el Señor lo envió en ese ámbito. En cambio, a Miqueas, él estaba con el pueblo, y él profetizaba denunciando a los gobernantes malvados, a los comerciantes que esclavizaban a las personas, que se aprovechaban, a los jueces que pedían, ¿sabes qué pedían? Un dinerito a cambio de favores. Pedían que les estén dando alguna cosa material para que ellos pudieran fallar conforme le pedían. No sé qué te has acordado de eso, pero bueno. Yo quería en esta noche que podamos ver, y como dice la palabra en Isaías 55, el Señor envía su palabra con un propósito para cumplirse en la vida de sus hijos. Y dice la palabra que no vuelve la palabra de Él al Señor vacía, sino que cumple su propósito. Y el que puso en mi corazón el Señor esta noche es un propósito de darle a su pueblo seguridad y sabiduría en medio de la tormenta, en medio de tiempos como estos tan distintos, tan raros, que suceden cosas que hasta a veces tienen tanta maldad que no podemos llegar a entenderlas. ¿Cómo puede un ser humano hacer semejante aberración? ¿No? Y eso trae temor, por supuesto, eso trae duda, ¿sí? Porque vemos cosas que no nos podemos, que no, nuestra mente no nos llegamos a imaginar. Muchas veces caemos también en la inocencia, ¿no? Porque a veces esperamos cosas, siempre digo, de lugares que nunca van a venir. Esperamos cosas de la vida, de este mundo, cuando sabemos que es un mundo que está caído en el pecado. Entonces nunca nos puede dar cosas buenas. Nunca nos va a dar lo que soñamos, sino que lo que es verdadero y cierto y posible. ¿Sí? Muchas veces esperamos que nuestra provisión, cosas buenas de los gobernantes humanos. El Señor nos habla de lo que representan y lo que pueden llegar a los gobernantes humanos, ¿no? Y cuando entendemos nuestra verdad, que nuestra provisión, que nuestra ayuda, que todo lo que necesitamos viene del Señor, allí dejamos de lado la inocencia para subirnos a la realidad. Subirnos a la realidad. Y muchas veces protestamos por un montón de cosas, cuando sabemos que no le podemos pedir al manzano que nos dé membrillo, porque no nos va a dar nunca, por más que oremos. Y nosotros tenemos que entender las situaciones como son y saber hacia dónde orientamos nuestra vista, hacia dónde orientamos nuestro pedido, hacia dónde entramos nuestra fe, y ser conscientes del lugar en que vivimos. El Señor Jesús le pidió ahí en Juan 17 esa oración preciosa que siempre menciono, intercediendo por vos, por mí, por el pueblo, le dice al Padre, están aquí, pero no son de este mundo. Y no te pido que los quites, te pido que los guardes. Estamos en un mundo caído, en un mundo que no puede dar nada bueno, pero el Señor nos guarda, el Señor nuestro Dios nos cuida. Por eso la idea del propósito de la palabra de hoy es traernos seguridad y sabiduría en medio de la tormenta, en medio de tanto tiempo difícil, como la palabra de Dios nos enseña que redundantemente a lo largo de la historia sucedió.
Y hoy nos toca a nosotros también un tiempo raro, distinto, en que suceden tantas cosas que uno dice, no puede ser que una persona sea capaz de cometer semejante aberración. Y sí puede. Porque lamentablemente el pecado ha corrompido las mentes, ha corrompido los corazones, y hoy podemos esperar cosas que ni siquiera imaginamos. Pero para nosotros los hijos de Dios y para todos aquellos que se atrevan a creer y declarar que Jesucristo es el Señor, hay fuerzas nuevas, hay tiempos nuevos, hay bendiciones, hay promesas de parte de Dios que te van a hacer estar fuerte, seguro y con esperanza en medio de la tormenta. Vamos a leer entonces Miqueas 7, los primeros versículos, y dice así. Miren cómo empieza, ¿no? Este capítulo. Dice, ¡ay de mí! Porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia, y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma su red a su hermano. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda, el juez juzga por recompensa, y el grande habla el antojo de su alma y lo confirma. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe, de la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Amén, amén en la palabra de Dios, ¿no? Y te fijaste cómo describe la situación del pueblo de Dios, la situación del mundo en ese momento. Era algo terrible, algo que realmente hasta los hijos de Dios se habían olvidado de Dios. Si lees el capítulo 6, tomate el tiempo de leerlo, allí habla y tiene declaraciones realmente terribles, ¿no? Dice, en el capítulo 6, el Señor hablando al pueblo dice, ¿qué te he hecho, hijo mío, para que me olvides? ¿Qué te hice? ¿En qué te fallé? Dice unas versiones. ¿En qué te fallé para que hagas esto o no? Y vieron que describía ahí justamente este profeta, denunciaba las aberraciones de pecado que cometía el pueblo. Y está hablando del pueblo, está hablando de la ciudad, ahí en el pueblo del reino de Jerusalén, de todo el reino de Judá. Él venía preveyendo que el reino de Israel, el reino norte, se iba a caer, que luego cayó en manos de los babilonios. Y uno dice, qué descripción, ¿no? Habla de gente donde no había confianza, donde no había valores. ¿Qué es lo que decimos cotidianamente nosotros? Que hoy en día no hay valores. Ahí tampoco había valores, no podían confiar en su esposa, no podían confiar en sus esposos, sus hijos fallaban a sus padres, iban en contra de sus padres. Una de las cosas que más denunciaba el Señor a través de este profeta, que esclavizaban a sus propios hermanos, los mismos hebreos, para trabajar y hacer fortuna sobre su pobreza. Y el Señor denunciaba esas cosas, denunciaba a los gobernantes que daban sobornos a los jueces para que dictaminen como ellos precisaban o querían. Estaban todos, uno lee estos versículos que hemos leído y describe las ansias, el afán desmedido de las personas, de los hombres, para poder adquirir cosas materiales. No les importaba sobre quién debían pasar, no les importaba qué es lo que debían hacer, no les importaba a qué juez tenían que arreglar con tal de que sus propósitos, sus sueños, sus proyectos se cumplieran. ¿Sí? Y entonces allí nos dice y nos habla, ¿no? de que encima ellos declaraban ser hijos de Dios, ser del pueblo de Dios, pero como ellos querían. Que muchas veces hoy el enemigo provoca confundir al ser humano y hacerle creer porque fue un día a la iglesia, está todo bien con Dios, porque los que son millonarios de repente ponen una fundación y unos pocos ingresos los ponen allí. No, es un ser espectacular, Dios debe estar preparando un departamento de oro en el cielo, porque no, mi hermano, toda la Biblia, los que somos hijos de Dios, sabemos cuál es el precio para poder ser salvos, cuál es el precio de la eternidad junto a Dios. Y sabemos que únicamente
por medio de Jesucristo nuestro Señor, por medio de esa cruz del Calvario que el Señor Jesús atravesó, pagando por nuestros pecados, es la única forma de entrar al cielo, es la única forma de ser perdonados por Dios. Y hoy el enemigo ha logrado estos falsos argumentos que el apóstol Pablo nos enseña. Levantó argumentos que la gente llega a creer de que por ir a la iglesia el domingo o de que por hacer buenas obras ya está todo bien con Dios, con el barba, como decía hoy en el devocional, en el audio. ¿Cuántas cosas hace creer a las personas de que por hacer tal o cual cosa o por acercar algo material ya está todo bien con Dios? Qué importante que el precio de nuestras vidas lo puso el Señor. Y ese precio es el precio inalcanzable, que es la vida de Jesucristo nuestro Señor. Y no hay cosa que podamos hacer que pueda suplantar, que pueda ser parecida siquiera al precio que el Señor puso a nuestras vidas. ¿Sí? Entonces ver eso y realmente ver que no tenemos que ser confundidos, que no tenemos que permitir que el enemigo levante en nuestras vidas argumentos falsos, que nos hagan confundir, que nos hagan enfriar y desviar del verdadero camino. Me llama la atención el grado de maldad que había en ese tiempo y que este profeta está anunciando entre el pueblo de Dios, y vuelvo a repetir, ¿no? Nos está diciendo que ni siquiera el hombre podía confiar en su esposa, ni la esposa en el esposo, que los problemas nacían en medio del núcleo de la familia. Y yo cuando estaba preparando esto digo, ¿cuánto paralelismo hay con la vida que estamos viviendo hoy, con el tiempo que estamos viviendo hoy, ¿no? Y cuando no hay valores, cuando los que tienen dinero se aprovechan de los más pobres para tener más dinero aún, y cuando los jueces exigen sobornos para poder dictaminar en favor del que lo quiera, y cuando los gobernantes son corruptos. Digo, ¿cuánto paralelismo, no? ¿Cuánto paralelismo que ocurre aquí? Hoy se promueve el divorcio, se festeja el divorcio, se hacen fiestas de divorcio. Yo digo, ¿cómo puede ser que la mente humana esté? Hoy veía en la tele, un hombre se enojó con la esposa y le prendió fuego a la casa con la esposa adentro. Gloria a Dios que no cumplió su cometido. Pero uno se pone a pensar, ¿dónde? ¿En qué mente puede caber esto, no? Y gloria a Dios que el Señor nos sacó de ese mundo de pecado. Tenemos que estar agradecidos de que el Señor nos dio una oportunidad, de que hemos podido acceder a esta vida eterna que es en Cristo Jesús y tener la claridad en nuestras visiones. ¿Sí? Y qué bueno que podamos también entender, ¿no?, al pueblo y al mundo y a las personas que están aún en tinieblas. ¿Y cómo responde a esto, no? En tinieblas, están en tinieblas. Y el Señor nos llama allí, en Filipenses 2:15, ¿no?, a que estamos en un mundo terriblemente caído, pero que tenemos que ser como luminares en el mundo. Para eso el Señor nos puso, para eso el Señor todavía nos lleva a la eternidad, a su presencia, para que podamos seguir siendo luminares en este mundo, para que muchos más accedan a vida eterna, para que muchos más puedan escapar de las tinieblas, para que muchos más puedan salir y puedan romperse las cadenas que los atan al enemigo. Y mi querido hermano, qué lindo es poder ver esto, ¿no? Que podemos entender que el Señor pretende ver de nosotros hijos que están verdaderamente seguros del Dios que tienen, seguros del precio que el Señor pagó por nuestras vidas, seguros de los planes que Dios tiene para la vida de todos sus hijos y aún de todo ser humano que decida, porque el hecho de poder ser salvo está dispuesto para cualquiera que pueda creer. El apóstol Pablo, al escribirle a Tito, ahí en Tito 3:5, dice que el Señor no nos salvó por las obras buenas que pudiésemos nosotros llegar a hacer, sino por su misericordia el Señor nos amó. El Señor nos salvó. Porque Él es bueno, porque jamás, por más obra y por más buenos que fuésemos, jamás podremos pagar el precio de nuestra libertad. Jamás, jamás. ¿Sí? Y mi querido hermano, qué lindo que podamos tener en cuenta estos consejos que nos da la palabra de Dios. Ver que a veces decimos, no, lo que pasa es que el mundo ahora, el tema del mundo es algo que va a ser hasta que el Señor nos venga a buscar. Que siempre el mundo, desde que entró el pecado al mundo, el mundo está así, en decadencia. No tenemos que dejarnos sorprender por la idea que lo que tiene este pasaje para nuestras vidas hoy es que no tengamos miedo ante las situaciones que estamos atravesando. Yo creo que lo que pretende el enemigo a través de las cosas que hoy vivimos, que hoy vemos, a través de las necesidades, los problemas, la corrupción y las cosas terribles que vemos, de los pecados que a veces no llegamos a poder comprender ni imaginar que a alguien se le ocurriría, que nos desvíen nuestras vistas.
El Hijo de Dios no puede dejar de ver el poder de Dios, la esperanza en sus promesas, tiene que ser nuestro baluarte. No podemos permitir que el enemigo logre desviar nuestra vista, que el enemigo logre llenarnos de temor, que el enemigo logre robarnos la esperanza de saber que tenemos un Dios poderoso, un Dios eterno, un Dios soberano, que si bien permite que pasemos por todas las causas del pecado sobre el mundo, Él está en control. Él está en control, es nuestro Dios, y Él tiene el poder sobre todas las cosas. Me encanta el versículo 7, para ir terminando, cuando el profeta dice, un segundo, cuando el profeta dice que alza sus ojos allí y encuentra esa bendición que es en Dios, ¿sí? Eso que Él está esperando, dice, mas yo a Jehová miraré. Hay un mundo que está terrible, hay un mundo que está en necesidad, hay un mundo que se está desangrando a sí mismo, hay un mundo que está en tinieblas, y nosotros nos toca estar en el medio, aunque no somos de este mundo, nosotros somos la luminaria, ¿sí? Aunque parezca que las olas de que nos tocan atravesar de esta tormenta son terribles, aunque pareciera que la tiniebla nos quiera alcanzar, no debo dejar mi fe de lado. No debo dejar de tener mi fe en el Dios soberano, todopoderoso, que prometió amarme, prometió cuidarme, que prometió estar conmigo. Dice el profeta, mas yo a Jehová miraré. Y eso es lo que el Señor quiere que vos digas hoy. Mira, Señor, veo tantas cosas, tanta información que llega a mi vida, tantas cosas que veo, tantas cosas que escucho. Y un consejo en medio de todo esto. Porque hoy todos escuchamos mucho, leemos mucho, miramos mucho. Mi querido hermano, pasado todo por el filtro del Señor. Porque yo te aseguro que más de la mitad de la información que recibís es todo mentira y engaño. Así que aprendamos, como dice la palabra, a verlo todo, pero a retener tan solo lo bueno. Tan solo lo bueno. No creamos todo lo que escuchamos, todo lo que vemos, todo lo que leemos. Pasemos todo por el filtro de la palabra de Dios. Y confiemos en Él. Hoy yo entiendo, ustedes fíjense que hablan con cualquier persona que no conoce al Señor, cualquier ser humano, y están todos sumidos en el temor de lo que pasará, de lo que dejó de pasar, de lo que estamos atravesando, de que se viene el final, de que esto y que lo otro. Pero los hijos de Dios tenemos esta promesa de parte de Dios, que Él va a estar con nosotros, el que no nos va a abandonar, el que ya ha pagado el precio de nuestras vidas, el Señor Jesús, y nosotros hemos sido adoptados, siendo coherederos juntamente con Cristo, y no tenemos que dejar que nuestra fe decaiga, no tenemos que dejar que el enemigo nos robe la esperanza en sus promesas, porque el Señor lo prometió, y Él es fiel y justo. Y el profeta continúa diciendo, mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá, mi hermano, y también te va a oír a vos. También te va a oír a vos, también te está oyendo a vos. Y no dejes que lo que está pasando te robe tu fe. Y que entendamos, vuelvo al principio, que no seamos inocentes de esperar de un manzano que nos dé uva, porque nunca nos va a dar. No esperemos que este mundo, que esta sociedad no traiga cosas buenas, no, porque nosotros vamos para ser luminares, porque el mundo es tinieblas. Y estamos aquí para transmitir el amor de Dios, el poder de Dios, la esperanza que es en Dios, y todo va a estar bien. Lo mismo decía Bakú, ¿no? Aunque no den ya su fruto, aunque no haya ganado, yo seguiré confiando en mi Señor, porque Él siempre va a estar con nosotros. Y todo lo que está aconteciendo, el Señor nos lo anunció. El Señor nos ha dado promesas, nos ha dado profecía, nos ha dado palabras acerca de todas estas cosas que están sucediendo, pero no decaigamos, mis hermanos. Y quiero terminar leyendo estos últimos versículos que está en este capítulo, y dice el 16, las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío, pondrán la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos. El 17, lamerán en el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra, temblarán en sus encierros, se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti. Mira el 18 lo que te dice, ¿qué es Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en su misericordia.
Tenemos un Dios que se deleita en ser misericordioso, mi hermano querido. Dice el 19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Mis queridos hermanos, en todo esto que vemos y que el Señor anuncia que se viene el final, allí está nuestra bendición suprema, ¿no? Cuando se vayamos a la presencia del Señor. Pero que todas estas cosas que suceden no logren apaciguar nuestra fe, no logren enfriar el fuego del Espíritu Santo que está en nuestras vidas. No es la primera vez que pasó en la historia de la humanidad, ha pasado, pero sobre todas vamos a tener gobierno. ¿Por qué? Por nosotros no, por Él. Porque nosotros no somos nada. Él, nuestro Señor, lo es todo. Así, mi querido hermano, y que puedas tener seguridad, que puedas tener sabiduría aún en medio de todos estos tiempos difíciles, raros, distintos, porque el Señor está con vos. Y lo que no podemos permitir que estas cosas que suceden, que estas cosas abominables que suceden por causa del pecado, logren desviar nuestra mirada. Puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aquí el profeta dice, mas yo, y decilo vos también, está pasando tantas cosas locas, tantas cosas distintas, tantas cosas raras, inimaginables, tanta maldad, mas yo a mi Dios miraré. Como decía también el salmista, alzaré mis ojos a los montes, no, al Dios Todopoderoso. Salmo 121. A que creó los cielos y la tierra, el que no se duerme y que cuida tu entrada y tu salida. No permitas que el enemigo, a través de las cosas que suceden, desvíe tu vista. Porque si no, tu fe se va a apaciguar, si no, tu esperanza se va a ir diluyendo. Aunque pasen cosas, no bajes nunca los ojos del Señor nuestro Dios. Porque de allí viene nuestra promesa, de allí viene nuestra seguridad, y Él es el que nos va a dar las fuerzas necesarias para que podamos atravesar este tiempo, y no tan solo atravesarlo, sino que lo podamos gobernar para la gloria de su nombre y así ser luminares en este mundo. Llevando palabra de Dios para que muchos más puedan conocer la verdad, y esa verdad les haga verdaderamente libres en el nombre del Señor Jesús. Te bendigo, adelante, no decaigamos, sigamos adelante. Vieron que está pasando, ya va a pasar y van a venir tiempos aún más difíciles, pero vamos a estar más fortalecidos para atravesarlos y cada vez gobernar con más autoridad. Vamos en el nombre del Señor Jesús, ¿sí? ¿Qué te parece si oramos y dejamos todo esto en manos del Señor nuestro Dios? Oramos. Padre, en el nombre de Jesús es que estamos en tu presencia. Papá, dichosos, Señor, felices, gozosos de poder declarar que somos tus hijos, Señor. Que hemos conocido tu verdad, oh Dios, y nos hemos postrado delante de tu presencia. Gracias por Jesucristo nuestro Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que hoy habita en nuestras vidas, papá. Gracias por tanto amor y tanta misericordia, Señor. Gracias porque tu palabra dice que Señor, que tú te deleitas en la misericordia. Gracias, papá. Gracias por acercarte aún en medio de nuestra miseria, rescatarnos, Señor. Gracias, Señor. Y papá, en el nombre de Jesús, Señor, redoblamos nuestras fuerzas, papá, para que todo lo que ocurre, todo lo que está sucediendo, Señor, no caigamos, Señor, en inocencia de esperar cosas buenas de donde nunca vendrán, Señor. Todo lo bueno, dice el Salmo, Señor, para nuestras vidas viene de ti, Señor. Tan solo de ti, que eres nuestro Dios. Amado Padre, en el nombre de Jesús, queremos dejar estas cosas en tus manos, dejar este tiempo, Señor, en que adoramos tu nombre, te agradecemos, Señor, como pueblo, como hijos, Señor, como iglesia, papá, estamos delante de ti, Señor, y te damos toda gloria, toda honra, Señor. Y papá, Señor, vamos a esforzarnos en tener nuestros ojos en ti, tan solo en ti, Señor, porque sabemos que nuestra oración la vas a escuchar. Y vas a respondernos, Señor, y algo bueno harás. Algo bueno harás, Señor. Gracias, papá, por poder confiar. Gracias, Señor, porque día a día, Señor, nos llenas de tu esperanza, en tus promesas, Señor. Gracias, papá, y dejamos todo esto en tus manos, Señor, y bendigo, papá, a mis hermanos, los cubro con la sangre gloriosa de Jesucristo nuestro Señor. Bendigo, Señor, sus familias, sus hogares, sus trabajos, Señor, su provisión de cada día, Señor.
y Padre, que podamos crecer en tus cosas, Señor, para ser verdaderamente luz y sal en medio de este mundo que se desangra, Señor. Gracias, papá, y dejamos todo en tus manos, Señor, en el nombre glorioso, en el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. El Señor te bendice, mi hermano. El Señor te bendice.